La mayoría de los pensamientos que se reflejan en nuestras circunstancias de vida están contaminados con memorias y emociones del pasado. Hay una emoción característica relacionada con cada situación de nuestra vida. Esto quiere decir que cada pensamiento que tenemos nos despierta una emoción, pero a veces esa emoción es negativa. En nuestra vida cotidiana estamos expuestos a situaciones que nos causan estrés y desarmonía. Nos enfrentamos con personas, situaciones, circunstancias que nos sacan de nuestro equilibrio emocional, ¿no? Nuestro trabajo, pensar en el futuro, las deudas que tenemos, las actividades estresantes que tenemos que realizar. Imagina lo que puede llegar a sentir una persona, por ejemplo, marginada, que no cuenta con los recursos básicos necesarios para resguardarse, con solo pensar en el frío. No solo que lo sienta el frío, que te haga frío, sino que solo piense, ¿no? Ya se siente amenazado automáticamente. Disolver la energía negativa de las emociones y pensamientos lo que hace es romper con el ciclo de creación inconsciente. Entonces yo puedo elegir cómo sentirme, cómo pensar y por ende cómo crear. De esta forma me convierto en el director que marca la pauta y establece la dirección. A mi subconsciente le cuesta el mismo trabajo hacer lo que hace sin dirección o comando por mí. Este proceso Z-Point se usa para liberarnos de los traumas y cosas del pasado que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Es como hacer una limpieza de la casa para sacar todo lo inservible, dando lugar a lo nuevo que deseamos de una vez por todas. El proceso se lleva a cabo cuando yo identifico algún pensamiento, situación o recuerdo que me está causando una emoción negativa o molesta. Por eso es muy importante estar en contacto con lo que siento. Si estoy todo el día volando, soy volátil y estoy... es que no estoy en contacto conmigo mismo. Por eso es que no puedo sanar. Y estoy siempre con la atención ahí fuera y nunca adentro. Se trata de enfocarme en ello para poder romper el enlace entre la emoción y el recuerdo, o la emoción y el pensamiento. Por ejemplo, si tengo un recuerdo traumático relacionado con los perros, el simple hecho de escuchar un ladrido ya me va a despertar una emoción de miedo y va a activar en mi cuerpo el estrés correspondiente. Este proceso de limpieza consiste en romper mi apego con las emociones negativas que siento al pensar en algo, en este caso el miedo a los perros, y lo que hace el método es eliminar la conexión que existe entre pensar en un perro y sentir miedo. Se trata de dejar en el pasado lo que pertenece al pasado, liberando la carga energética de la emoción. El proceso de limpieza se inicia con la instalación de un programa de sanación, que es un acuerdo con mi subconsciente para realizar la limpieza. El programa contiene las instrucciones que el subconsciente debe llevar a cabo cada vez que yo se lo pida. Y la manera de instalarlo es leyéndolo o escuchándolo una vez, y la manera de activarlo es con una palabra previamente establecida como parte del acuerdo. Una vez que el programa quede instalado en mi subconsciente, no es necesario volver a repetirlo. Lo único que se repite es la palabra clave elegida, que será la que va a dar la orden al subconsciente para iniciar la limpieza. La palabra clave debe ser sencilla y sin ningún significado personal especial. Aquí, el autor recomienda usar la palabra ya, la Y y la A, ya. En el momento de hacer una limpieza, la palabra se repite varias veces como si fuera un mantra
y con cada repetición se va limpiando capas más y más profundas de mi subconsciente. Además de la palabra clave, se usan algunas frases específicas que sirven para enfocar la limpieza. Después de cada frase se repite la palabra clave varias veces. Las frases tienen la siguiente forma. Por ejemplo, ante un evento o un recuerdo emotivo que me viene, digo, cada vez que pienso en esta situación me siento, ¿no? Me siento, no sé, y digo la emoción que siento, me siento triste, por ejemplo. Luego, repito varias veces la palabra clave. Ya, también lo puedo decir así, bueno, ya. Es verdad que estoy enfrentando un pensamiento o situación que me causa algún tipo de emoción negativa. Dice, pero tú no vas a decir cómo te sientes. No hay que decir cómo uno se siente, no, esperen que volvemos de vuelta. Cada vez que pienso en esta situación me siento y no tengo que decir cómo me siento. Bien, vamos a limpiar ahí, limpio. Cada vez que pienso en esta situación me siento, pero no digo la emoción. Digo eso y repito ya. Bien. Parece que es una frase incompleta, pero es el subconsciente el que tiene que responder y no yo. ¿Se entiende? Porque el inconsciente o el subconsciente es el que realiza el proceso de completar esa frase. En este punto es importante recordar que conscientemente solo tenemos acceso a una mínima parte de nuestros recuerdos y archivos de memorias, pero nuestro subconsciente sabe todo, porque está conectado a la mente supraconsciente o superior. El mecanismo psicológico o la red neuronal que crearon y sostienen esa emoción, ese patrón de conducta indeseable, están fuera de nuestro alcance consciente. Entonces cuando yo digo, cada vez que pienso en esta situación me siento y dejo incompleta la frase y luego digo, ya, estoy limpiando. Porque mi subconsciente está encontrando la palabra para completar eso, el cómo realmente me siento. Otro formato de la frase es, limpio todas las formas en que siento esta emoción. Limpio todas las formas en que siento esta emoción. Y entonces mi subconsciente es el que define todas las formas en que siento esa emoción. Y después repito, ya. Es importante repetir la palabra clave varias veces, debido a que las emociones que sentimos al pensar en algo están ordenadas dentro del subconsciente en capas, como si fueran una burbuja dentro de otra. Entonces cuando yo repito la palabra clave, voy limpiando esas burbujas a niveles cada vez más profundos dentro de mi subconsciente. Lo único que tengo que hacer es identificar la situación o el problema. Pero yo tengo que estar atento a cómo me siento y enfocar en ello mientras yo voy realizando el proceso. Dentro de esta técnica existe otra forma de hacer limpieza, que se trata del proceso que se llama borrar la cinta. En esta parte del proceso se limpia lo que queda de las emociones que te despierta el pensamiento. El proceso de borrar la cinta tiene su propia forma de programa de sanación o acuerdo que es diferente al acuerdo de limpieza original. Y se instala leyéndolo o escuchándolo una sola vez y para siempre. En esta etapa se borran las emociones que se despiertan por un recuerdo específico. Es como borrar la cinta de un cassette. Quiere decir que estoy trabajando con una emoción característica. ¿Bien? En la práctica del Zeta Point hay 3 puntos principales. Primero, grabar el acuerdo. ¿Se acuerdan el acuerdo que hacemos? Esto consiste en establecer una comunicación con mi subconsciente, con la cual estoy dando un comando que queda grabado como un programa base de acción. Con ello se programa el subconsciente para llevar a cabo la limpieza de todas las emociones negativas
que se despiertan al tener un recuerdo específico. Segundo punto. Identificar un patrón negativo o emoción perturbadora y hacer la limpieza. Tercero. Activar el programa de limpieza usando la palabra clave varias veces, luego de decir las frases con las que se enfoca las emociones a limpiar. Una vez hecho esto, se deja que el subconsciente trabaje, porque el subconsciente es quien guarda todas nuestras historias en formas de memorias, y estas están conectadas a diferentes emociones. La manera en la que funciona es dando la libertad total a mi mente subconsciente de hacer limpieza hasta el lugar exacto al que tenga que llegar para encontrar el origen de las emociones sin la intervención de la mente racional, que está limitada por las experiencias conscientes. Bien, lo maravilloso de esta técnica es que con ella podemos acceder al poder infinito de la mente subconsciente con la intención clara y precisa de liberar lo que no nos sirve. Bien. Con esta técnica se pueden limpiar fobias, creencias y patrones subconscientes relacionados con cualquier cosa que nos limite y bloquea, como recuerdos de la infancia, problemas de autoestima, salud o dinero. Pero el proceso sirve también para reafirmar fuertemente que no somos criaturas rotas, sino que simplemente hemos olvidado quiénes somos realmente. Ayuda a tener paz, y la mejor parte es que los beneficios de este extraordinario proceso se experimentan así, de inmediato, y los efectos son acumulativos. Es como que después de hacer esto me empiezo a sentir feliz enseguida. El gran creador de esto, que se llama Grant Connolly, explica esto con una analogía. Dice: la vida es igual que tocar el piano. Para poder producir hermosas melodías, hay que aprender a tocar las notas exactas, y esto requiere práctica. Durante el proceso de aprendizaje inevitablemente se tocarán muchas notas equivocadas, que no suenan bien. Imagina que estás en una montaña y sus altas paredes convierten el sonido de las notas que tocas en un eco de tu música. Cada una de esas notas malas emite un sonido inarmónico que distorsiona tu música, indicándote que no estás tocando correctamente. En la vida, el eco de las notas equivocadas se refleja en tu escasez financiera, tus relaciones difíciles, tu enfermedad, tu sufrimiento. Todas esas cosas simplemente son indicadores de que no estás alineado con quien realmente eres. No significa que tú eres malo, solo se trata del eco que producen las notas tocadas por error. Con el conocimiento empezarás a tocar las notas correctas casi todo el tiempo, y el eco que regrese a tus oídos será más agradable cada vez, hasta que puedas escuchar una hermosa sinfonía que convierta tu vida en dicha y alegría. Cuando tengo un pensamiento que no me hace sentir bien, es porque estoy tocando una nota equivocada. Este pensamiento, lo sepa o no, sale de mí y regresa igual que el eco. Regresa en la forma de todo lo que me preocupa. Para cambiar los pensamientos que habitualmente estoy enviando, necesito liberar las emociones negativas que están unidas con ellos. Cuando cambio la emoción, cambio la naturaleza de mis pensamientos. Cambia tus pensamientos y cambiarás el eco que regresa a ti. En lugar de escasez, empezarás a recibir abundancia. En vez de malas relaciones, te llegarán buenas personas. En lugar de enfermedad, tendrás bienestar y armonía. Y en lugar de sufrimiento, experimentarás dicha y felicidad. Podemos cambiar las notas que tocamos simplemente con nuestra atención en las emociones negativas que surgen cada vez que pienso en ciertos momentos emotivos de mi vida, que me hacen sentir
de alguna manera negativa. Y así las libero.